Dicen que este lugar está repleto de dinero. Lleva siglos almacenado allí, pero nadie ha conseguido llevárselo de esta isla. Los buscadores de tesoros están hechizados con este sitio desde 1795. Mucha gente ha probado suerte buscando el botín que unos piratas españoles o incluso los caballeros templarios pudieron haber escondido allí. Pero hoy en día es imposible llegar hasta ese lugar, ya que se trata de un sitio privado, así que lo único que se puede hacer es reservar una excursión marítima por esta isla. Si no, puedes echarle un vistazo a un reality show de televisión protagonizado por los hermanos Lágina, Rick y Marty, que forman un equipo de entusiastas en busca de los tesoros de la Isla del Roble, en Nueva Escocia, Canadá. Sí, parece que no hay lugar al que los productores de TV no puedan llegar. Uno de los descubrimientos más famosos fue el llamado Pozo del Dinero. Sin embargo, a pesar del prometedor nombre, no estaba lleno de efectivo. Ahora tenemos que saltar a hace 200 años. El Pozo del Dinero fue encontrado por primera vez por un chico de 16 años en 1795. Un día, Daniel McGuinness fue a pescar a la Isla del Roble. Allí vio un árbol que, como era de esperar, era un roble y tenía unas marcas extrañas. No parecían naturales, así que Daniel decidió comprobar la zona. Entonces vio un terreno hundido y empezó a cavar de inmediato. Dos de sus amigos le ayudaron. Pero en lugar de tesoros, los chicos solo hallaron troncos colocados bajo tierra a intervalos regulares. Parecía un lugar donde alguien podía esconder dinero o joyas, pero no encontraron nada valioso. Sin embargo, había algo curioso en aquel pozo. Alguien halló allí una piedra de granito con una inscripción grabada. Hubo muchos intentos de descifrarla, pero la mayoría acabaron en fracasos. Sin embargo, hay una traducción y dice: 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterradas. Sí, McGuinness y sus amigos deberían haber cavado más hondo. La siguiente cosa divertida sobre el Pozo del Dinero es la fibra de coco encontrada allí abajo. Dicen que se hallaron grandes cantidades de este material a una profundidad de 18 metros. Puede que no te sorprenda, pero tengo que recordarte una cosa. La Isla del Roble está en Nueva Escocia, Canadá. Allí no crecen cocoteros. El más cercano está a unos 1500 kilómetros del lugar, lo que hace obvio que alguien llevó esta fibra a propósito. A los investigadores se les ocurrió que esta podría haberse utilizado para hacer cuerdas y bajar todos los tesoros por el pozo. A continuación tenemos no uno, sino dos misterios. A finales de 1800, la Compañía del Tesoro de la Isla del Roble inspeccionaba y excavaba a fondo en el lugar. Todo el mundo creía que algo enorme estaba escondido allí. Estos tipos lograron perforar 46 metros bajo tierra, que es como 15 señales de alto apiladas una encima de la otra. Ya te habrás imaginado que no encontraron kilos de oro y diamantes, pero sí hallaron un manuscrito. Hay una teoría que afirma que es una de las obras perdidas de Shakespeare. Algunos científicos creen que el escritor y científico Francis Bacon, el supuesto verdadero autor de las obras de Shakespeare, lo escondió allí. Sí, se rumorea que fue Francis y no William quien escribió todas esas obras y sonetos. Pero no hay pruebas de que fuera realmente así. Puede que el Pozo del Dinero sea el pozo más popular de la Isla del Roble, pero no es el único ni el primero. Antes de su hallazgo, los buscadores de tesoros estaban perforando en Smith Cove. Mientras hacían su trabajo allí, encontraron una pieza de madera. Tenía forma de U y números romanos. Tras una inspección más minuciosa, especialistas se dieron cuenta de que supuestamente databa de 1769. El Pozo del Dinero fue descubierto 26 años después. Este hecho creó muchas especulaciones sobre las posibilidades de que esta estructura formara parte del verdadero pozo con tesoros que todos buscaban. Ahora mira esta moneda templaria. No fue el primer descubrimiento en la isla, pero fue crucial de alguna manera. Aunque hoy no parezca gran cosa, en la Edad Media esas monedas amasaban una cantidad insana de riqueza. Normalmente se almacenaban en las fortalezas europeas. Para los buscadores de tesoros, fue una señal inequívoca de que había algo más que encontrar en la isla. La lógica es simple. Si hay una moneda de ese tipo, debe haber algo más. Y tenían razón, porque no fue el único descubrimiento templario. En la orilla suroeste de la isla se encontró una saeta de ballesta. Expertos dicen que data del siglo XIII, pero una vez más, eso no era lo que los cazadores de tesoros estaban buscando. Se encontraron más monedas en la isla. Rick y Marty Lágina recuperaron esta preciosa pieza de un pantano. La moneda es de cobre, y en este caso procede de España. Cuando la hallaron, los hermanos Lágina solo pudieron ver el número 8 grabado en ella. Pero más tarde, algunos expertos estudiaron esta moneda y afirmaron que había sido fabricada en torno al siglo XVII. Consiguieron limpiarla bien y dieron la fecha de 1652 grabada en el reverso.
Hay una teoría que afirma que exploradores españoles encontraron un tesoro, pero lo escondieron en lugar de llevárselo al rey. Así que tal vez esta moneda se cayó del cofre lleno de monedas y joyas y forma parte del botín que todos buscaban. O puede que alguien la perdiera accidentalmente. ¿Quién sabe? Otro famoso buscador de tesoros es Gary Drayton. Su equipo y él, junto con Rick Lagina, encontraron 2 monedas mientras buscaban metales en la isla. Eran del rey Carlos II de Britania del siglo XVII. Una de ellas tenía una inscripción muy clara que indicaba que fue acuñada en 1771. Otro tesoro, posiblemente de origen español, también fue encontrado aquí. Esta vez se trata de un anillo de plata. Un especialista lo estudió detenidamente e informó que había sido reparado 2 veces. Fue agrandado una vez y también reducido una vez. Está decorado con un diseño floral, muy popular en Europa en la década de 1730. Entre todas las demás cosas curiosas, Rick y Marty Lagina encontraron un botón de plata en el punto Isaac. Este es bastante antiguo, supuestamente data de mediados del siglo XVIII, y el famoso pozo del dinero fue descubierto más tarde. Por eso no fue un gran hallazgo. Podría pertenecer simplemente a algún granjero que criara tranquilamente ganado en la isla. No hay constancia oficial de que se haya encontrado ningún cofre lleno de gemas y monedas en la isla del Roble, pero los entusiastas sí hallaron allí algunas joyas. En primer lugar, el equipo encontró un broche con una magnífica gema roja. Pensaron erróneamente que se trataba de un rubí, pero un gemólogo profesional afirmó que era un granate. La pieza era de plata y bastante antigua. Expertos creen que se fabricó hacia los años 1500 o 1600. Otro broche que hallaron no tenía gemas, pero sí un diseño intrincado. Tiene un diseño de hoja y una cuerda ornamentada. Hay 13 ramas de la hoja, lo que al instante creó más misterio a toda la búsqueda del tesoro. En primer lugar, hay una talla con un árbol de 13 ramas en una roca de la costa norte de la isla. Además, mucha gente cree que el número 13 era importante para los templarios. Los entusiastas también encontraron un broche no muy lejos del lugar donde vivía Daniel McGuinness, el hombre que halló el pozo del dinero. Este fue analizado por un gemólogo profesional, Charles Lewton Brain, quien le comunicó al equipo que no había ninguna gema adornando esta pieza de joyería. De hecho, la piedra que parecía ser una piedra preciosa no era más que un trozo de cristal. Sin embargo, fue procesado con una técnica especial, por lo que era vidrio emplomado. Los entusiastas decidieron estudiar aún más el broche y descubrieron que parte de él era de oro. Especialistas afirman que el broche data del siglo XIV. ¿Será este el tesoro que todos buscaban? Quizá algún día lo sepamos. Los submarinos son unos enormes barcos construidos para soportar la intensa presión de las profundidades. Allí no hay que preocuparse por los animales grandes, sino por los pequeños alborotadores. Antes de sumergirte, cargas el submarino con todo tipo de comida, latas, alimentos congelados y algunos frescos, incluidas muchas papas. Pero por sorpresa, entre esos sacos de papas puede que haya algunas moscas de la fruta esperando a unirse a la aventura y formar su propia familia. Lo cierras todo herméticamente y te vas con tu tripulación de alrededor de 180 marineros, completamente ajenos a los pequeños intrusos que están a punto de provocar el caos. Una vez que las moscas de la fruta empiezan a multiplicarse, no hay forma de escapar de ellas. Al cabo de unos días, se pueden ver algunas moscas en el comedor de la tripulación. Al principio solo causan una pequeña molestia, pero a medida que pasan los días, su número crece rápidamente. Muy pronto hay muchas más por todos lados, lo que crea un gran problema. En un par de días más, el lugar está prácticamente cubierto, lo que hace imposible que entres en el cuarto de la basura sin llevar una mascarilla. De lo contrario, podrías ahogarte con las moscas de la fruta. El chef jefe intenta deshacerse de las moscas con una aspiradora de mano. Están por todas partes y te pasas las 2 semanas siguientes esperando ansiosamente a que se acaben todos los alimentos frescos para poder limpiar esos almacenes. Finalmente, tú y tu equipo idean un plan para deshacerse de la basura con cuidado y luego limpian el cuarto de desechos. Ahora te preguntarás a dónde va a parar la basura de los submarinos. Estas impresionantes embarcaciones pueden hacer 2 cosas con la basura: transportarla o arrojarla al océano. Con más de 100 personas a bordo, puedes imaginarte la cantidad de basura que producen. Envoltorios de caramelos, bolsas vacías, envases de plástico, lo que se te ocurra. De todos modos, sabemos que tienen un cuarto de basura. El nombre oficial es Unidad de Eliminación de Desechos. Es como un tubo largo con una válvula que se abre al océano. La tripulación coloca su basura en unos botes metálicos especiales y una vez llenos, cierran la tapa.
Entonces, el bote se libera en el profundo mar azul y se hunde hasta el fondo. La vida diaria en un submarino es diferente. Por ejemplo, lavar la ropa no es una rutina normal. Tienen un sistema de suministro de agua único que le añade un toque de emoción. La tripulación no puede utilizar agua salada para las lavadoras, así que recogen agua del océano, la purifican y la desalinizan. Ahora sirve para lavar, ducharse e incluso para el grifo de la cocina. Cada miembro de la tripulación tiene su propia bolsa de lavandería personalizada y todos se turnan para encargarse de las lavadoras. Así que deshacerse de la basura o almacenarla es una de las partes más extrañas de la vida diaria en un submarino. Una computadora antigua permaneció inactiva bajo el agua durante miles de años. Cuando fue descubierta a principios del siglo XX, la gente la confundió con un simple trozo de metal y madera. Pero una vez que fue estudiada adecuadamente, el mecanismo de Anticitera sacudió lo que sabíamos sobre los antiguos griegos y su conocimiento de la astronomía. ¿Es realmente una computadora? Depende de lo que consideres que es. Sabemos que el primer dispositivo mecánico de este tipo fue diseñado en 1822 y solo podía ayudar con cálculos simples. El mecanismo de Anticitera tampoco tiene un teclado o pantalla. Está hecho de 3 piezas de bronce con diseños intrincados, engranajes que se asemejan a los de un reloj y un anillo con grados, similar a un transportador. No se pueden rastrear otros dispositivos similares tan atrás en el tiempo. Se necesitaba que se inventaran los rayos X antes de que los científicos pudieran entender este dispositivo. Pronto descubrieron que probablemente era utilizado para rastrear estrellas y planetas. Así es como funcionaba. Dentro de su caja de madera había muchos engranajes diminutos. No servían para dar la hora, sino más bien para predecir eventos astronómicos. Le proporcionaba al usuario un conocimiento único de dónde estaría cada planeta, el Sol y la Luna en cualquier momento dado. Al girar un botón, se ponía en movimiento y mostraba cómo se movían los cuerpos celestes. Uno de sus mayores misterios son esos indicadores planetarios. En la actualidad, es de conocimiento común que los planetas deben sus movimientos específicos a que orbitan alrededor del Sol, en su mayoría. Algunos creen que los griegos de aquella época no estaban tan avanzados en su astronomía como para saber esto. Algunos eruditos griegos antiguos propusieron la idea de que el Sol estaba en el centro del universo conocido, pero no era una teoría ampliamente aceptada. La razón es simple. Si la Tierra está girando sobre su eje y dando vueltas alrededor del Sol, ¿por qué no podemos sentir que se mueve? Algunas partes del mecanismo de Anticitera pueden estar aún en el fondo del mar, mientras que otras pueden haberse perdido para siempre, así que puede que nunca sepamos la verdad sobre su propósito. La historia oficial sobre la primera batería, que fue inventada alrededor del siglo XIX, estaba hecha de discos de cobre y zinc superpuestos con un trozo de tela entre ellos, sumergidos en una mezcla química especial para conducir electricidad. Algunos arqueólogos aseguran haber descubierto una batería 10 veces más antigua, llamada Antigua Batería de Bagdad. Así que, podría ser que la tecnología para inventar baterías haya estado oculta ante nuestros ojos. A simple vista, la Antigua Batería de Bagdad se parece a un jarrón de arcilla cualquiera. Lo que la hace especial es su composición. Un conjunto de artefactos extrañamente anidados. Dentro de él había un cilindro de cobre que envolvía una vara de hierro. Esta habría atravesado la tapa del recipiente. El artista y arqueólogo que descubrió este dispositivo inusual nunca dejó un relato detallado de dónde, cuándo o cómo se topó con él. Pero la teoría ampliamente aceptada es que el objeto fue desenterrado en lo que ahora se conoce como Bagdad, en Irak. Otra cosa en la que la mayoría de los especialistas pueden estar de acuerdo es que se puede rastrear hasta la antigua ciudad de Ctesifonte. Sin embargo, su edad exacta sigue siendo un misterio. Algunos dicen que tiene más de 2000 años, otros que apenas tiene 1400 años. Incluso en el extremo más reciente de este espectro, todavía es considerablemente anterior a la primer batería eléctrica, que tiene solo un par de siglos de antigüedad.
Debido a que no hay un registro oficial que acompañe al artefacto, existe la posibilidad de que nunca sepamos para qué servía. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de que era una batería? Todo tiene que ver con esos dos metales encontrados en su interior, con diferentes electropotenciales, que son un componente clave de las baterías. También hay evidencia que sugiere que el recipiente alguna vez contuvo una solución iónica, que actuaba como un electrolito, la sustancia necesaria en las baterías para transportar la corriente eléctrica. Pruebas sobre la corrosión del recipiente insinúan que pudo haber contenido sustancias similares al vinagre. Incluso si estamos de acuerdo en que es una batería antigua, este artefacto solo podría haber generado un mero voltio o algo así. Pero los humanos antiguos no tenían televisores ni lavavajillas. Entonces, ¿para qué necesitaban una batería? Surgieron muchas teorías. A lo largo de la historia, las civilizaciones han explorado las aplicaciones de la electricidad en la medicina. Por ejemplo, los antiguos griegos encontraron alivio del dolor colocando peces eléctricos en sus pies. ¡Ay! Otra idea intrigante sugiere que tales baterías eran colocadas dentro de estatuas para crear un efecto de zumbido, lo que añadía una dimensión mística a las prácticas espirituales. Incluso existía la idea de que la batería se utilizaba en el dorado, el proceso de recubrir un metal con otro. Este método era usado por los joyeros en aquellos tiempos. Si no se utilizaba para proporcionar electricidad, la batería de Bagdad probablemente era un contenedor para pergaminos especiales. Entonces, la varilla de hierro habría sido el núcleo para el pergamino, envuelto alrededor de ella antes de ser colocado dentro del tubo de cobre. En otras partes del mundo, es una pequeña moneda que parece haber viajado en el tiempo. En 1957, un interesante trozo de metal fue descubierto en Maine por un arqueólogo aficionado. Al principio, creyó que era simplemente una moneda inglesa básica del año 1100. Pasaron años antes de que esta fuera estudiada adecuadamente, hasta 1978, cuando una revista local decidió destacar la moneda en un artículo titulado ¿Fueron los ingleses los primeros en encontrar América? Un experto en monedas de Londres la miró y supo de inmediato que algo no cuadraba. Esta no parecía inglesa en absoluto, sino más bien como un penique nórdico del siglo XI. ¿Cómo terminó una moneda vikinga en Maine? Un experto en monedas noruego luego visitó el Museo Estatal de Maine para inspeccionar el artefacto de cerca y confirmó su autenticidad. ¿Cómo llegó allí sigue siendo un misterio? Algunos especulan que viajó a través de rutas comerciales, cambiando de manos hasta terminar en Maine. Otros piensan que podría haber sido parte de un asentamiento vikingo más grande que aún no hemos descubierto. Pero luego están los escépticos que consideran que hay algo sospechoso. Ese aficionado inicial que descubrió la moneda tenía algunas conexiones que podrían haberle ayudado a obtener un centavo nórdico. Además, casi al mismo tiempo, había un montón de engaños relacionados con los vikingos circulando por ahí. La idea de los vikingos navegando por América no es precisamente nueva. Las sagas islandesas lo han sugerido durante siglos. Pero no fue hasta el descubrimiento de un sitio arqueológico en Terranova que la gente comenzó a tomarlo en serio. Aún así, no confirma si el centavo era genuino o no. La ciudad de Rockwall, en Texas, es famosa por su música en vivo y su ambiente familiar. Pero su nombre se debe a una curiosa formación rocosa que aún está envuelta en misterio. Bajo la superficie de la ciudad, yace una serie de piedras minerales duras apiladas de tal forma que asemejan una enorme muralla de rocas. Durante más de siglo y medio, las personas han reflexionado sobre los orígenes de esta estructura misteriosa. ¿Podría ser obra de humanos antiguos, dejada como testimonio de su ingenio? ¿O es simplemente un fenómeno natural, moldeado por las fuerzas de la geología a lo largo de millones de años? La formación ha sido avistada en más de 10 ubicaciones diferentes alrededor de la ciudad, extendiéndose tanto por encima como por debajo del suelo. En su búsqueda de respuestas, los científicos han realizado varias pruebas en las rocas que componen el muro. Un geólogo sugirió en 1901 que la formación era simplemente un dique de arenisca que se produjo de manera natural. Estudios subsecuentes han apoyado esta idea,
con expertos de la Universidad de Texas en Dallas confirmando que las rocas se formaron a lo largo de millones de años a través del depósito y endurecimiento de sedimentos. A pesar del consenso científico, aún hay quienes creen que hay más en la formación Rockwall. Historias sobre escalones, arcos e incluso pasillos han circulado durante décadas, respaldadas por antiguos informes periodísticos y el folclore local. Algunos afirman haber visto extrañas marcas en las rocas, mientras que otros hablan de misteriosos objetos metálicos incrustados en ellas. La explicación científica podría ser que los supuestos escalones y arcos son probablemente solo ilusiones creadas por la fractura natural de la roca. En cuanto a los objetos metálicos, se cree que son simplemente concentraciones de minerales que contienen hierro. No demuestra de manera explícita que los humanos antiguos los hayan colocado allí. Ya sea que la formación de Rockwall fuera hecha por manos antiguas o moldeada por fuerzas naturales, sigue siendo una parte preciada de la identidad de Rockwall. En las profundidades del Océano Índico, hay una gigantesca zona donde la gravedad no funciona como en el resto del planeta. Es decir, la atracción gravitatoria es constante, pero la Tierra no es una esfera perfecta. Su superficie no es lisa. Está cubierta de protuberancias e irregularidades como una papa, porque nuestro planeta no es igual por dentro en todas partes. Algunas zonas son más densas que otras. Si pudieras verter agua sobre la superficie de la Tierra, la forma que tomaría esa agua se llama geoide. Y es así debido a las diferencias que hay en los materiales dentro del planeta. Por eso, la gravedad no es la misma en todas partes. Y allá en las oscuras profundidades del Océano Índico, es más débil de lo habitual. Ese lugar es algo que consideramos un enorme agujero gravitacional que se extiende por más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es aproximadamente donde el fondo del océano se hunde en una gran depresión. Unos científicos utilizaron barcos y satélites para resolver este misterio. Se dieron cuenta de que el nivel del agua cerca de la India era más bajo debido a esta zona de gravedad débil. Todavía no están seguros de qué causó que la gravedad se debilitara tanto en esa área. Pero 2 investigadores indios comprendieron que todos intentaban entender este asunto considerando el aspecto de esa zona en el presente, por lo que decidieron investigar el pasado. Utilizaron computadoras para crear modelos de una Tierra virtual y descubrieron que la respuesta podría estar a más de 1000 kilómetros por debajo de la superficie. Ahí es donde una parte de un antiguo océano se hundió hace 30 millones de años, lo que provocó que una roca caliente derretida se moviera. Y esta mezcla podría haber debilitado la gravedad en esa zona. Es una idea realmente interesante, pero aún no es la respuesta final. En el año 2018, un equipo de científicos de la India fue al Océano Índico con máquinas especiales para escuchar el estruendo del suelo, similar a cuando se escucha un trueno. Descubrieron que había corrientes calientes de roca derretida que salían desde lo profundo de la Tierra. ¿Podrían ser parte de la razón por la cual la gravedad es débil allí? Necesitaremos más información para comprender mejor el problema, tal vez incluso retroceder más en el pasado. Por ejemplo, hace aproximadamente 140 millones de años, toda la Tierra estaba conectada como un gran continente llamado Gondwana. Pero luego, la India comenzó a separarse de él. Mientras se alejaba, un antiguo fondo oceánico llamado Mar de Tethys se hundió hacia el interior. Estos 2 científicos de la India intentaron resolver el caso, utilizando computadoras para simular un viaje al pasado. Verificaron cómo se movía la Tierra, así como el manto, que básicamente es una gruesa capa de roca caliente y sólida. El dúo descubrió que hace mucho tiempo había rocas calientes y ligeras que surgían de lo profundo de la Tierra. Estas rocas crearon un lugar donde la gravedad era débil. Este sitio era como un gran hundimiento en el fondo del océano. Cuanto más ascendían estas rocas, más profundo se volvía el hundimiento. La primera de estas rocas en ascenso emergió hace unos 20 millones de años al sur de la extraña depresión gravitatoria. A medida que estas rocas se movían y pasaban bajo la Tierra, la depresión se hizo más grande y fuerte. Los 2 científicos piensan que estas rocas fueron empujadas hacia arriba por el hundimiento del antiguo fondo oceánico, como burbujas.
Este proceso perturbó algo llamado la burbuja africana. Tienes que ver esto. En lo profundo de nuestro planeta hay dos burbujas muy grandes, como gigantescas piezas de roca, del tamaño de continentes. Una está bajo África y la otra bajo el Océano Pacífico. Estas burbujas tienen raíces que comienzan casi a mitad de camino hacia el centro de la Tierra. Y probablemente es desde donde las columnas de roca caliente ascienden de muy abajo. Cuando estas columnas de roca alcanzan la superficie, ocurren grandes erupciones volcánicas. Y estamos hablando de unas verdaderamente inmensas que quizá incluso jugaron un papel en la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra hace mucho tiempo. Así que no queremos que estas gigantescas masas sean perturbadas. De todos modos, no todos los científicos están de acuerdo con la teoría sobre por qué la gravedad no hace su trabajo en este lugar en particular del Océano Índico. Dicen que necesitan más pruebas sobre la existencia de estas rocas en ascenso. La verdadera respuesta podría venir de escuchar los temblores de la Tierra. Además, ¿quién sabe si este agujero gravitacional permanecerá ahí para siempre o se moverá? Depende de cómo se redistribuya la masa de la Tierra. Observar algunos cambios podría llevar un tiempo muy largo, tal vez incluso cientos de millones de años. Esa no es la única región donde la gravedad actúa de maneras misteriosas, o al menos eso parece cuando investigas el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué tal si vieras rocas que no se hunden, sino que pueden flotar en el agua por un tiempo muy prolongado? Incluso pueden viajar miles de kilómetros hasta que encuentran un lugar donde se hunden. Los científicos descubrieron cómo funcionaba esto utilizando rayos X especiales para examinar el interior de las rocas. Y resultó que estas rocas extrañas eran muy ligeras y estaban llenas de diminutos agujeros. Los investigadores usaron cera para cubrir trozos de estas rocas y también un método especial de rayos X para mirar dentro y ver cuánta agua y gas había. La razón por la que estas rocas pueden flotar se debe a algo llamado tensión superficial, que es como una capa de aire muy fina, del tamaño de un cabello humano, en la superficie del agua. Esto ayuda a algunos animales, como los lagartos y a los insectos, a caminar realmente sobre el agua. Y estas rocas flotantes no solo son geniales porque viajan, sino también porque pueden ayudar a los científicos a detectar erupciones volcánicas submarinas. Además, transportan seres vivos a través de los océanos, ya que tienden a recoger algunas plantas y otras cosas ricas en nutrientes. Así que es básicamente como un crucero gratis, hasta que te hundes en algún lugar aleatorio. No se necesita iceberg. Aquí tienes rocas flotantes, y en el Valle de la Muerte de California hay un fenómeno extraño donde grandes rocas se mueven a través de un lecho de lago seco y dejan rastros a su paso. Durante 60 años, la gente se preguntaba cómo era posible hasta que se resolvió el caso. Algunos pensaron que debía haber fuertes vientos que movían estas rocas o quizás incluso hielo. Pero los científicos encontraron que estos vientos no son lo suficientemente fuertes para mover rocas tan grandes. Colocaron cámaras en los acantilados cerca de las rocas, a pesar de que eran difíciles de alcanzar. Hicieron esto durante 3 inviernos seguidos para estudiar la temperatura, la lluvia y el viento en la zona. Su idea era que el hielo podría levantar las rocas y permitir que el viento las empujara. Para probar esta teoría, pusieron una roca en un recipiente con agua y arena y lo congelaron. Cuando luego empujaron el recipiente, la roca se movió como si estuviera sobre hielo. Este experimento ayudó a comprobar la idea. Y lo interesante es que la zona rocosa del Valle de la Muerte es similar a una de las lunas de Saturno, Titán. Así que estos objetos extraños de nuestro planeta pueden ayudarnos a entender otros fenómenos, incluso en el espacio. La cascada inversa de Inglaterra es otro ejemplo de un lugar con gravedad extraña. Puedes encontrarla no muy lejos de Hayfield. Tiene agua que parece más una fuente que una cascada, considerando que sube hacia el cielo. Pero resulta que la gravedad no tiene nada que ver aquí, solo es el viento. Es tan fuerte que cuando el agua cae, la atrapa y la empuja de regreso hacia arriba. Pero, ¿de dónde proviene este viento constantemente fuerte? Puedes ver algo similar en la presa Hoover, en Nevada, Estados Unidos.
Intenta subir a la presa y vierte un poco de agua de una botella. ¿No funciona? No, el agua no fluye hacia abajo como normalmente lo haría. Vuela hacia arriba. Tendrás el mismo resultado si arrojas algún objeto ligero desde la misma altura. Regresará a ti. Y esto sucede también por el fuerte flujo del aire. Entonces, en estas situaciones parece que la gravedad está jugando con nosotros, pero siempre hay una respuesta lógica detrás. Con suerte, en algún momento tendremos una para el agujero de gravedad del Océano Índico. Cuando lo piensas, se supone que las islas no simplemente, ya sabes, desaparecen. Pero eso es lo que sucedió en el Mar Caspio. Satélites de la NASA observaron cómo emergía una nueva isla, solo para verla desaparecer por completo en el transcurso de un año, como un fantasma. Y esto no fue un error ni un espejismo. Era tierra real, formada por un violento volcán de lodo, que luego fue engullida de nuevo por el mar como si nunca hubiera existido. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El cuento de fantasmas comenzó a principios de 2023, frente a la costa de Azerbaiyán. Existe un lugar llamado Banco Kumani, un volcán de lodo en el Mar Caspio, a unos 24 kilómetros de distancia. Ha entrado en erupción varias veces y, cada vez, eso dio lugar a una historia fascinante, la que estamos aprendiendo ahora. Cuando erupcionó nuevamente hace poco, lanzó una mezcla caótica de lodo, gas y roca al mar. Pero esta vez, los satélites de la NASA estaban allí para capturarlo todo en cámara. En noviembre de 2022, la cima del volcán aún estaba oculta bajo las olas. Solo 4 meses después, apareció una isla completamente nueva, extendiéndose a lo largo de unos 396 metros. Y luego, en diciembre de 2024, desapareció, completamente borrada del mapa. La NASA dijo que se retiró de la vista como una aparición. Lo mismo sucedió en 1861, 1950 y varias veces desde entonces. Pero, ¿cómo funciona? La mayoría de las personas piensan en los volcanes como montañas ardientes que expulsan lava fundida. Pero los volcanes de barro como el del Banco Kumani son de un tipo completamente diferente. No eruptan con lava. En su lugar, expulsan barro espeso y burbujeante, a veces mezclado con gas metano. Y eso sí que apesta. Los científicos han encontrado más de 1,100 de ellos en tierra y en aguas poco profundas. Y puede que haya más de 10,000 escondidos en lo profundo del océano. Estas cosas son extrañas, peligrosas y aún apenas comprendidas. Y Azerbaiyán es una verdadera mina de oro para ellas. Se han contabilizado más de 300 volcanes de lodo en tierra y en alta mar, más que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué tantos? Porque las placas tectónicas arábiga y euroasiática colisionan bajo Azerbaiyán, empujándose entre sí. Esto genera una enorme presión. Profundamente bajo tierra, el agua se calienta, pero en lugar de fundir roca, se mezcla con minerales para crear un lodo espeso y presurizado. Las fuerzas tectónicas empujan este lodo hacia arriba a través de fallas y grietas en la corteza terrestre. Y cuando la presión se vuelve insoportable, ¡boom! De repente estalla, lanzando barro, rocas y gas al aire. Y a veces, estas erupciones crean islas temporales, como la que acaba de observar la NASA. Pero hay otra parte increíble. Los volcanes de lodo no solo son desordenados, pueden ser terriblemente peligrosos. Algunos son pequeños charcos, de solo unos pocos metros de ancho. Pero otros, bueno, son auténticos monstruos. El volcán de lodo más alto conocido tiene aproximadamente 700 metros de altura, casi tan alto como el rascacielos Burj Khalifa. El más ancho tiene 10 kilómetros de diámetro, lo suficientemente grande como para engullir una ciudad entera. Lo que nos lleva a la parte más extraña. En algunos casos, no solo expulsan lodo. Se encienden y lanzan enormes bolas de fuego al cielo. Una horrible fuente de lodo, gas y llamas que se alza a cientos de metros de altura. Uno de esos ocurrió en 2001 y ardió por días. Por eso, a menudo provocan catástrofes horribles.
En 2006 ocurrió el desastre del volcán de lodo Lusi en Indonesia. Erupcionó de repente en medio de una zona poblada. Y lo más loco, el flujo de lodo nunca se detuvo. Todavía está en erupción hoy en día. Sepultó toneladas de pueblos. Más de 24,000 personas perdieron sus hogares. Y los científicos predijeron que este horror continuaría por otros 20 años más. Al principio, nadie sabía qué lo causó. Algunos creen que fue solo un terremoto 2 días antes. Otros culpan a las operaciones de perforación cercanas. Una compañía de gas estaba explorando justo antes de que ocurriera la erupción. Cualquiera que haya sido la razón, ha convertido pueblos enteros en terrenos desolados y fantasmagóricos. Y no solo son peligrosos para nosotros, sino que son un desastre para el planeta en general. Les encanta filtrar gases de efecto invernadero. Constantemente emiten metano, uno de los gases más potentes que calienta nuestro planeta entero. Estos chicos liberan entre 30 y 140 millones de toneladas de metano al año. Eso es hasta el 9% de todas las emisiones naturales de metano, y más de lo que producen algunos países enteros. Bueno, esa es la estimación, al menos. Dado que la mayoría de los volcanes de lodo están en las profundidades del océano, todavía no sabemos cuánta cantidad de gas está escapando hacia el océano y la atmósfera. Muchos de ellos también se encuentran en las pendientes continentales. Eso significa que están conteniendo enormes cantidades de metano atrapado. ¿Y si de repente deciden descontrolarse? Sí, no será bueno para nadie. Algunas erupciones pasadas en Azerbaiyán también han sido impresionantes. Ciertos volcanes de lodo allí lanzaron llamas tan altas que los pilotos podían verlas desde aviones. El 4 de julio de 2021, un volcán de lodo en la isla Dashley hizo erupción como un verdadero monstruo. Las llamas se elevaron 500 metros en el cielo. Eso es más alto que el Empire State. La bola de fuego era visible desde kilómetros de distancia. Incluso la capital del país, Bakú, la vio iluminar el cielo nocturno. Por suerte, ninguna plataforma petrolera cercana resultó dañada. Pero realmente asustó a la gente por un momento. Otra, también cerca de Bakú, estalló en 2018 de manera tan masiva que hizo temblar la tierra por kilómetros. Por suerte, el Banco Kumani no es un monstruo tan grande. Bueno, comparado con esos otros ejemplos. En 1950 hizo erupción nuevamente, lo que creó un pilar de fuego espantoso de alrededor de 100 metros de altura. Ardió durante 15 minutos. Esto también creó una gran isla ovalada. Y desapareció alrededor de medio año después. Luego, en 1959 ocurrió otro potente desastre. Durante casi 20 minutos, las llamas alcanzaron alturas de aproximadamente 198 metros, como unas 2 estatuas de la libertad, incluida la base. La erupción produjo brecha, un tipo de roca compuesta de fragmentos rotos. Y esta vez, una isla recién formada duró 3 años más antes de desmoronarse por completo. La cuestión es que esas islas nunca se construyen para durar. Las islas volcánicas de lodo no están hechas de roca sólida, son pilas frágiles de sedimentos. Las olas y corrientes del mar Caspio las desgastan lentamente, devolviéndolas al océano poco a poco. La NASA no está segura de si la erupción del Banco Kumani en el 2023 fue tan intensa como esa, pero tampoco duró mucho. Todo lo que quedó fue una tenue sombra de tierra, apenas asomándose sobre el agua. ¿Pero subirá de nuevo? Probablemente. Solo no te encariñes demasiado, porque el mar Caspio podría crear más islas fantasmas en el futuro, solo para borrarlas de nuevo, como si nunca hubieran existido. Curiosamente, no todos los volcanes de lodo son desastres en espera. Algunos son en realidad sitios sagrados antiguos. En lo profundo de Baluchistán, Pakistán, se encuentra Chandragupta, un sagrado volcán de lodo que burbujea constantemente. Los peregrinos hindúes creen que es una puerta de entrada a las deidades. Lo visitan como parte de su peregrinaje al templo cercano. Antes de entrar al lugar, lanzan ofrendas al pozo de lodo, cocos, arroz e incluso dinero. Este volcán parece seguro. La gente le ha rezado durante siglos.
nunca entra en erupción, solo respira lentamente, como un ser viviente. Pero aunque sea sagrado, sigue siendo peligroso. El terreno que lo rodea es inestable y las erupciones pueden ocurrir sin previo aviso. Lo más sorprendente es que podría no ser el único lugar con estas formaciones extrañas. Los científicos piensan que Marte también podría tener volcanes de lodo. Recientemente, la NASA ha detectado extrañas formaciones en forma de cúpula en el planeta rojo. Podrían ser antiguos volcanes de lodo marcianos. Y si ese es el caso, es solo otra pista más en toda una serie de evidencias de que Marte solía tener agua líquida. Si lo investigan, incluso podrían encontrar algunos indicios de vida allí. Bueno, tal vez. También piensan que Europa, la luna helada de Júpiter, podría tener una versión de estos fenómenos. Excepto que en lugar de lodo, erupcionan agua fangosa y hielo. La peor parte de estos fenómenos es que todavía no los entendemos completamente. Los científicos no pueden predecir cuánta cantidad de metano realmente liberan, por qué algunos de ellos erupcionan mientras otros permanecen inactivos y qué nos pueden decir sobre la vida en otros planetas. Apenas hemos arañado la superficie, literal. Los volcanes de lodo más profundos están a miles de metros bajo el océano. Por eso, muchos de ellos están completamente sin estudiar en este momento. Pero quizás algún día nos cuenten sus historias. Algunos errores tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Una de esas anécdotas tiene que ver con una vieja y aburrida llave que pudo haber salvado al Titanic de su triste final. La llave pertenecía al armario del nido de cuervos que guardaba binoculares, los cuales podrían haber ayudado a los vigías a divisar el iceberg antes. ¡Y hay más! La llave ni siquiera estaba a bordo del barco cuando zarpó. El segundo oficial la llevó consigo cuando fue retirado de la embarcación en el último momento. Según cuenta la historia, el oficial olvidó entregarle la llave a su reemplazo en su apuro por desembarcar. Así que, cuando los vigías necesitaban desesperadamente binoculares, no tuvieron suerte. Uno de los vigías, llamado Fred Fleet, incluso testificó que si hubiesen tenido binoculares, habrían visto el iceberg a tiempo para evitarlo. Y cuando se le preguntó cuánto antes, Fleet respondió: lo suficiente como para apartarnos del camino. En 2015, algunos subastadores consiguieron la llave de Blair y la presentaron como uno de los artefactos más importantes del Titanic. Verdaderamente creían que podría haber salvado el barco. Blair conservó la llave como un recuerdo y se la pasó a su hija Nancy. En un momento, estuvo en subasta, con un precio superior a los $80,000. Blair, al parecer, era todo un héroe. Un año después del desastre del Titanic, se le otorgó una medalla al valor por salvar a un tripulante que había caído por la borda mientras estaba a bordo del transatlántico Majestic. Puede que olvidara una llave, pero definitivamente no se olvidó de ser un héroe cuando más importaba. Esta historia es tanto divertida como trágica. Se trata del Mars Climate Orbiter de la NASA, que costó $125 millones. Los ingenieros de la nave espacial no hicieron la conversión de medidas del sistema inglés al métrico antes del lanzamiento y, como resultado, la perdieron. El equipo de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro utilizó el sistema métrico de milímetros y metros, mientras que Lockheed Martin Astronautics en Denver usó el sistema inglés de pulgadas, pies y libras. Los ingenieros de JPL confundieron las lecturas de aceleración medidas en unidades inglesas de libra-segundo con una medida métrica de fuerza llamada Newton-segundo. Lo peor es que ninguno de los procedimientos de control de calidad del JPL detectó el error en los 9 meses que le tomó a la nave espacial recorrer los 742 millones de kilómetros hasta Marte. Eso es mucho tiempo perdido en la traducción, ¿no crees? Los errores de cálculo fueron suficientes para desviar tanto a la nave espacial que voló demasiado profundamente en la atmósfera marciana y fue destruida cuando entró en su órbita inicial alrededor de Marte. Es vergonzoso perder una nave espacial por un error matemático tan simple. Y es difícil pensar en otro ejemplo de una pérdida tan grande debido a la confusión entre el sistema inglés y el métrico. ¿Has oído hablar del error matemático que llevó al descubrimiento del Nuevo Mundo? Spoiler,
Involucra a un hombre llamado Cristóbal Colón y un globo terráqueo realmente grande. En 1492, Colón zarpó de España con la misión de encontrar una nueva ruta comercial hacia Asia. Él estaba convencido de que estaba a menos de 4.828 kilómetros de Japón y que solo un poco más de navegación lo llevaría a las Indias con todas sus ricas especias. El único problema era que Colón estaba un poco equivocado en sus cálculos. Muy equivocado, de hecho. Cometió un error al estimar el tamaño del globo terráqueo, lo que le llevó a creer que la Tierra era mucho más pequeña de lo que en realidad es. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿No tenía miedo Colón de caer por el borde del mundo? Contrario al mito popular, Colón y su tripulación sabían que la Tierra era un globo, al igual que los antiguos griegos lo sabían 2 milenios antes. No estaban preocupados por caerse por el borde, sino más bien por el tamaño del océano que planeaban cruzar. Y para empeorar las cosas, Colón no tenía idea de que existía una masa de tierra desconocida entre España y Asia. Después de semanas en el mar, Colón finalmente llegó al Caribe. Creyó que había desembarcado en las afueras de Asia, por lo que nombró a las islas como Indias Occidentales. Continuó explorando el Caribe y la costa norte de América del Sur. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aunque Colón insistió hasta su último día en que había llegado a Asia, otro explorador italiano llamado Américo Vespucio mapeó la costa oriental de Sudamérica hasta Brasil y demostró de manera concluyente que Colón en realidad había descubierto un mundo completamente nuevo. Un cartógrafo alemán vio los mapas de Américo y nombró la nueva masa de tierra América en su honor. Y como sus mapas eran sumamente populares en ese momento, el nombre perduró. Un hombre llamado Alexander Fleming tropezó accidentalmente con uno de los descubrimientos médicos más importantes de todos los tiempos. En cierto momento de su carrera, Fleming observó la muerte de muchas personas debido a infecciones incontrolables. Se usaban antisépticos para combatirlas, pero a menudo causaban más daño que beneficio. En 1922, mientras él mismo estaba resfriado, transfirió algo de su, secreción nasal a una placa de Petri y la dejó en su escritorio desordenado. Cuando finalmente la examinó semanas después, descubrió que una enzima tenía algunas propiedades antimicrobianas. No fue hasta 1928 cuando Fleming dejó un plato de Petri destapado junto a una ventana abierta que se topó con el descubrimiento que cambiaría el mundo. El plato se contaminó con esporas de hongos. Y cuando las examinó al microscopio, Fleming descubrió que las bacterias cercanas al hongo estaban muriendo. Logró aislar el hongo y descubrió que era efectivo contra numerosas cosas que causaban enfermedades. Y así fue como se descubrió la penicilina. Como el mismo Fleming lo expresó, yo no descubrí la penicilina, la naturaleza lo hizo. Yo solo la encontré por accidente. ¡Vaya golpe de suerte! En los primeros años de la década de 1520, la costa este de los Estados Unidos de América era un gran misterio esperando ser resuelto. Los españoles encontraron Florida y los ingleses y portugueses descubrieron Terranova, pero el área intermedia era como un espacio en blanco en el mapa. Francia decidió tomar medidas y envió una expedición para explorar la zona. Eligieron a un hombre llamado Giovanni da Verrazzano para liderar el viaje. Para esta expedición, contó con 4 barcos. Desafortunadamente, 2 de ellos naufragaron, y un tercero regresó a casa tras realizar otros negocios en la costa española. Solo la nave insignia, la Dauphin, cruzó el Atlántico con Verrazzano y su tripulación de 50 hombres. Verrazzano zarpó de Madeira y desembarcó en Cabo del Miedo. Desde allí, navegó hacia el sur, pero se asustó un poco de encontrarse con los españoles, así que regresó a algún lugar al norte de Charleston. Ancló no muy lejos de su punto de desembarco original, pero a diferencia de otros exploradores, prefirió fondear bien mar adentro. Sin embargo, envió un bote a la costa y conoció a los nativos. Fueron descritos como que usaban solo unas pieles de animales para cubrir sus cuerpos y guirnaldas de plumas de aves. Al navegar a lo largo de la costa, llegó a los Outer Banks de Carolina del Norte. Creyó que las aguas que había descubierto eran las del Pacífico. En realidad, lo que había encontrado era el Pamlico Sound. Pensó que América del Norte era solo una larga y extremadamente estrecha franja de tierra.
Este error llevó a los cartógrafos a mostrar América del Norte casi completamente dividida en dos. Continuando, Verrazzano llegó a un hermoso lugar que llamó Arcadia, probablemente Kitty Hawk, Carolina del Norte. Navegando más al norte, pasó por alto las entradas a las bahías de Chesapeake y Delaware porque se mantenía bastante alejado de la costa hasta Nueva Jersey. Entonces, el momento que todos hemos estado esperando. Verrazzano descubrió el puerto de Nueva York y ancló en los estrechos. Posteriormente, fue nombrado en su honor y ahora está conectado por el puente Verrazzano Narrows. Una vez que el mar de Verrazzano apareció en el mapa, se volvió ampliamente aceptado y afectó a muchos futuros exploradores. Por ejemplo, Henry Hudson buscó un paso hacia el Pacífico en las latitudes medias del continente. Pero resulta que el inglés nunca encontró el Océano Pacífico cerca de Virginia y el mito cartográfico eventualmente se desvaneció. Es curioso pensar cómo una creencia errónea pudo tener tal impacto en la historia. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra,
se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de 2 barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas.